Buenas Ok, noches, ¿cómo está Nidia? Empecemos, ¿no? Abrir, contaminar, no, antes creo que estamos. Entonces, ayer hicimos cálculos de vida media, vimos el amianto, metales pesados, vimos las fuentes principales de los metales pesados, que son la industria, las plantas de tratamiento de aguas residuales, vertidos urbanos, perdón. Y vimos la lixiviación, el proceso de lixiviación, que es esta disolución, es usar un solvente para extraer de un medio sólido un componente de interés. ¿Cierto? Vimos el caso del oro y nos quedamos en unos videos, me parece. Sí, no vimos del asbesto, vimos la lixiviación en cobre. Este creo que era el que nos tocaba ver, según lo que tengo anotado, para no olvidarme. Entonces veamos este. Bueno, ¿viste cuando levantás la basura, qué es lo que pasa, Leo? Cae un líquido. Bueno, eso es Cae- lixiviado. Eso es lixiviado, exactamente. El lixiviado es el líquido que se produce cuando se descompone, se degrada la basura, que a su vez se ve aumentado por la incorporación del agua de lluvia mientras estás haciendo la operación normal de cualquier complejo ambiental. Ese líquido se trata, se lleva primeramente a unas piletas que se llaman de ecualización. ¿Por qué? Para que tenga todo un solo valor. Unificar el líquido. Después que pasa de la pileta de ecualización, vas a las piletas que vemos allá al fondo, la del proceso anaeróbico, en donde ahí lo que se hace es sedimenta. Estos son puros tratamientos de aguas, ¿no? Eso han de haber visto en la asignatura de aguas. Tratamientos primarios, de ecualización, sedimentación, floculación, lodos Todo lo que activos. son los sólidos en suspensión. Y después de ahí las pasás a estas piletas que son las piletas de aireación. Esos tubos blancos que vos ves ahí son aireadores de profundidad. Cuando insuflás el aire, se genera esta espuma que se llama floc orgánico, que genera una bacteria que ayuda al proceso de tratamiento del líquido. Luego de ahí pasa una membrana de ultrafiltración en donde se les retiene todo lo que no es biodegradable, y después de ahí ya pasa a la cloración para el vuelco a la laguna, que en esa laguna nosotros tenemos peces, tenemos plantas acuáticas, para demostrar que se puede interactuar tranquilamente entre los residuos o la planta de tratamiento de residuos y el medio ambiente. Este líquido que vos ves acá, en un basural va a las napas de agua, porque no tiene las barreras de impermeabilización que permiten que lo puedas captar y tratar. En su totalidad el complejo trata 4.500 metros cúbicos día de lixiviado y estamos haciendo. Son lixiviados, ¿no? 4.500 metros cúbicos. Eso es todo el agua que atraviesa la basura, Barreras de que es lo que nos impermeabilización mostraba ahí. acá, en un basural. Entonces, este es el relleno sanitario, ¿no? Entonces, todo el agua generada por la pudrición de la materia orgánica de la basura o el agua de la lluvia cae sobre la basura y se va adentrando en el subsuelo y va disolviendo todo lo que pueda, ¿no? O sea, lo que sea afín o lo que sea de posible de ser disuelto, y eso lixivia, ese es el lixiviado. ¿Sí? Esa mezcla de agua como solvente. Recuerde que habíamos dicho que el agua es un tipo de solvente, ¿no? Pero la lixiviación no solamente es con el agua, sino con cualquier líquido que al atravesar un sólido, pues vaya disolviendo algún producto. Eso se llama lixiviado. ¿No? Entonces, esto sería el conocimiento del lixiviado ya como concepto. Lixiviado es el proceso por el cual un solvente líquido,
cualquiera que sea, el agua, el ácido sulfúrico, el ácido cianhídrico, etcétera, se hace pasar a través de un sólido, ¿sí? De suelo, de basura, de minerales, etcétera, disuelve algún componente de interés y sale como líquido junto con el componente, ¿ya? En forma líquida por la parte inferior del sólido. En el caso de los rellenos sanitarios, siempre se produce una lixiviación no deseada, ¿no? Lo ideal sería que no se produzca lixiviación, pero como la basura está al ambiente, pues el agua siempre va a atravesarla y va a ir disolviendo ahí todo lo que pueda ahí como contaminantes. Otros conceptos importantes son los que están representados en este gráfico, que incluyen el proceso de lixiviación, ¿no? Entonces, dentro del proceso de lixiviación hay tres procesos que le acompañan, es decir, es un proceso sistémico. Entonces, en conjunto, son cuatro procesos que están concatenados, ¿sí? Siendo el último la lixiviación. ¿Cuáles son esos procesos? El primero es la precipitación, ¿sí? Es la entrada de agua de lluvia. El segundo, sí, Miriam. Inge, disculpen, antes no sé qué le pasa, pero no le podía escuchar. Lo que quería consultarle es, o sea, que el exhibiado es el líquido que se filtra en este caso, de la basura. Ese sería el lixiviado de relleno sanitario, debería darle el nombre. Lixiviado es Ay, el nombre general. Cualquier cosa que salga como líquido, sí, por el inferior, la parte inferior de algún sólido, sí, eso es un lixiviado. Tenga, listo. tenga la idea que el lixiviado es cuando un líquido, por eso no le digo que es el agua solamente, es cualquier líquido que al atravesar un sólido, necesariamente debe ser un sólido, ¿sí? Al atravesar un sólido, desde la parte superior del sólido hasta la parte inferior, ese líquido al atravesarlo va disolviendo algún componente que está dentro de ese sólido. Entonces, a la mezcla del líquido que inicialmente entró, junto con los componentes que se disolvieron, a esa mezcla se le llama lixiviado, ¿no? Listo. Sí, ahí le entendí, gracias. En el caso de la basura, como está aquí en esta gráfica de aquí de un relleno sanitario, el lixiviado sería un lixiviado de relleno sanitario. Ese sería el nombre específico. Es más, es el nombre específico que se le da, los lixiviados de relleno sanitario. Porque también hay los lixiviados de las minas, hay los lixiviados de las industrias textileras, etcétera. ¿Sí? Entonces, el lixiviado depende de qué líquido es el que está atravesando y qué sólido es el que está siendo atravesado. En el caso de la basura, como está aquí, el vertedero de residuos sólidos urbanos, el agua de la lluvia sería el solvente, porque el agua tiene capacidad de disolver. Entonces, cuando está en contacto con la basura, pues va a atravesar la basura y va a ir disolviendo pues todos los componentes orgánicos que estén ahí. Y luego se va a infiltrar en el suelo y luego va a irse hasta el fondo a las capas freáticas. ¿Sí? Entonces, una agua que está cargada de contaminantes, de componentes orgánicos de la basura. Entonces, si usted pudiese, en los rellenos sanitarios por ley se debe retirar, o sea, recuperar este lixiviado, porque ese lixiviado luego le tienen que dar el tratamiento que vimos en el video. En los antiguos rellenos sanitarios, ¿sí? La basura se ponía directamente sobre el suelo. Entonces el lixiviado nunca se podía recuperar porque se iba hasta el fondo del subsuelo y de ahí se iban a los campos freáticos y de ahí se iba a los cuerpos de agua. Ahora no. Ahora, antes de usted poner la basura en un relleno sanitario, usted tiene que poner lo que se conoce como una membrana, una geomembrana, es decir, una especie de plástico, que usted debe haber visto un plástico negro de lona, que va a impedir que la basura esté directamente en contacto con el suelo. Es por ley, no puede usted poner la basura en contacto directo con el suelo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que ahora se hace es recuperar el lixiviado. Entonces, como aquí está una barrera plástica, todo el lixiviado se va a quedar aquí en el fondo. Voy a hacerle de otro color. Poco. No, este no se ve. Hagámosle con este.
¿sí? Entonces, todo el líquido lixiviado se va a quedar aquí en el fondo, o sea, es decir, ya no va a penetrar al subsuelo. Y usted tranquilamente aquí del cubeto de contención, usted hace una canalización y con tubos y una bomba, usted puede recuperar ese lixiviado a superficie, lixiviado. Y ese luego le manda a la planta de tratamiento para limpiar ese lixiviado. Es decir, depurar el agua, quitarle los componentes tóxicos y limpiar el agua del lixiviado, y esa agua sí la puede tirar ya a los cuerpos de agua, como la piscina que decía el señor, ¿no? Que era para comprobar que el agua era de calidad. Eso sería en el relleno sanitario, pero en las minas, ¿sí? Habíamos visto que se usa una mezcla de ácido sulfúrico. Entonces se hace igual que como aquí se pone la roca que está con oro o con cobre, se manda el ácido sulfúrico si es que es cobre lo que quiere recuperar, o se manda ácido cianhídrico si es que es oro, e igual necesita membranas. El ácido sulfúrico líquido va a penetrar todo el material de toda la roca, se va a ir hasta el fondo y luego usted lo va a recuperar el lixiviado, pero ese lixiviado está cargado tiene una alta concentración de cobre o de oro o de cualquier otro metal, dependiendo de la minera. Y luego eso manda usted el lixiviado a la planta para que precipiten el metal de interés y traten el líquido residual. Entonces, eso sería el lixiviado, pero el lixiviado forma parte, como le indico, de tres procesos anteriores, ¿sí? Entonces, el proceso de lixiviación en su conjunto abarca 4 etapas. La primera, que es la precipitación, es decir, la obtención de líquido, ya sea agua, ¿sí? O sea, algún líquido que se hace caer sobre la superficie del sólido. Luego, este líquido que cae a la superficie del sólido tiene que comenzar a penetrar en el suelo, ¿sí? Ese proceso se denomina infiltración, ¿sí? Es decir, cuando el líquido comienza recién a penetrar por la superficie del suelo, ¿sí? Se conoce como infiltración, es decir, el líquido se está infiltrando. Luego, cuando ya llegan a cierta profundidad, aproximadamente unos 50 centímetros, ya no se denomina como infiltración, sino como percolación, ¿no? Porque aquí ya se considera que el agua no solo va a entrar en profundidad, es decir, va a seguir cayendo en profundidad, sino que también va a irse ya desplazando hacia todos los rincones, ¿no? Hay un desplazamiento ya horizontal y vertical. La infiltración inicialmente solo es vertical, por las propiedades que habíamos visto, ¿no? De capilaridad y de gravedad, dependiendo de la textura del sólido. Entonces, a partir de los 50 centímetros más o menos, todo el líquido que empieza ya a llegar a esta profundidad también comienza a desviarse horizontalmente, ¿sí? En profundidad y horizontalmente. Y ese fenómeno se denomina percolación, ¿sí? Entonces no hay que confundirse. Infiltrarse es prácticamente que el líquido caiga verticalmente hacia el fondo. Percolar significa que el líquido caiga verticalmente, pero también se abra horizontalmente, ¿sí? Y al final, cuando ya va llegando casi a la parte inferior y cuando ya sale de los mantos del fondo, del sólido, eso ya se conoce como lixiviación. La lixiviación, por tanto, sería el proceso ya de salida del líquido cargado con los compuestos que haya disuelto. Entonces, el proceso de lixiviación en sí tiene estas 4 etapas, ¿sí? La precipitación del líquido, la infiltración de este líquido en la superficie del suelo, la percolación ya a profundidad y ya al final la salida por el fondo del sólido
como lixiviado cargado de contaminante o de producto disuelto, ¿no? Porque en las mineras el lixiviado sería un proceso que necesita usted para recuperar el oro o el cobre o cualquier mineral, ¿no? Eso sería el proceso de lixiviación ya en forma completa. ¿Sí? Y casos ya específicos son los que hemos visto, ¿no? La del relleno sanitario que ya hemos explicado ahorita, o la de la lixiviación para recuperar oro, o la lixiviación para recuperar cobre, o cualquier tipo de lixiviación que se use en alguna industria en particular. ¿Ah? Entonces, ¿por qué estudiamos este proceso de lixiviación? Porque recuerde que los metales pesados en general salen de dos fuentes. Una de esas fuentes, la más importante, es de las lixiviaciones, ¿sí? De los procesos de lixiviaciones, ya sean de las mineras o de las lixiviaciones de los vertidos urbanos, o sea, los rellenos sanitarios. Y ahora ya sabemos qué es lixiviación ya en forma ya específica. Y la otra fuente que también es interesante de ver es la de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que ya les había indicado yo que existen en todas las industrias que tengan un impacto ambiental, ¿no? Entonces, por ley, cualquier industria que sea calificada como de alto impacto ambiental necesita tener una planta de tratamiento de aguas residuales, porque no puede descargar el agua que usa dentro de la empresa directamente a la alcantarilla. Primero tiene que asegurar que esa agua tenga cierto nivel de calidad. Eso usted ha de haber visto ya en la asignatura de control de la contaminación del agua, ¿sí? Los límites máximos permisibles para descargas de aguas de uso industrial o de uso residencial también, para las plantas de tratamiento municipales. Pero aquí nos vamos a enfocar en las PETAR. Recuerde, PETAR es planta de tratamiento de aguas residuales, en las PETAR de las industrias, porque esas son las que también dentro de sus contaminantes incluyen metales pesados. Entonces, las PETAR tienen no un grave problema, ¿no? Sino que obviamente están destinadas a quitar los metales pesados del agua para poder arrojarla, ¿no? Entonces, aquí hay un diagrama básico o general de una planta de tratamiento en la cual se incluye un proceso de eliminación de metales, en este caso por un método que se llama precipitación química. Básicamente lo que se hace es, llega el agua, ¿sí? Sígale, aquí estamos, pongámosle con rojo. Entonces aquí está, llega el agua residual, ya sea urbana o de la industria, y aquí se le adiciona un químico especial y se ajusta el pH para obligar a que los metales precipiten, ¿sí? Se vuelvan sólidos en todo caso. Porque el agua, al llegar, es un lixiviado, entonces el agua, dentro del agua está disuelto en los metales pesados. Entonces, para recuperar esos metales pesados en esta planta de tratamiento, están usando este método para obligarle al que el metal pesado precipite. Entonces hay que añadir un químico precipitante y ajustar el pH. Luego esto pasa a un sedimentador, ¿sí? Donde se recoge por el fondo, como en balance de masa y energía, ¿no? Se recoge por el fondo los metales pesados, se mandan a una zona para secarlos y el agua clarificada sale por otro lado y se manda ya a descarga, porque ya está libre de metales pesados. El problema no es esta agua, sino es este material seco, ¿sí? Que es una especie de lodo, ¿sí? Porque es la mezcla de los metales más toda la tierra gruesa, fina, arena, con la que llega el agua, los sedimentos. Entonces, ese material luego se seca para quitarle el resto de agua y queda lo que se conoce como los lodos. Entonces, el problema de las PETAR industriales son los lodos, porque esos lodos están cargados, súper concentrados en metales pesados. Entonces, usted tiene que darles, o la industria, mejor dicho, no usted, las industrias tienen que darles un adecuado tratamiento a estos lodos. ¿Cuáles son adecuados tratamientos? Pues tiene que mandarlos a incinerar, o tiene que hacerles un método de estabilización, ¿sí? O sea, tiene que hacer algo para que los metales pesados que están en esos lodos no lleguen a
escapar al ambiente. Y la cantidad de lodos, dependiendo de la industria, no son pocos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos fotos en las que, aquí está el sedimentador, ¿sí? Que sería este que está aquí en esquema. Y los lodos, ¿sí? Los lodos son estos. Entonces, fíjese que estos lodos, ya secos, son tierra en gran medida, pero dentro de esa tierra está ya los metales pesados y cualquier otro contaminante que haya precipitado. Si la industria era, por ejemplo, de galvanoplastia, esto debe estar súper cargado en níquel, plomo, cadmio, cobre. Entonces está ahí, ¿no? Entonces este lodo hay que hacer algo, no lo puede usted descargar, no puede mandar esto a la basura. Entonces esto es muy tóxico. Esto cuando vuelva por A o B circunstancia a tener contacto con el agua, va a liberar todos esos metales otra vez. Entonces no ha ganado nada. Entonces esto usted luego lo tiene que confinar o darle una gestión adecuada. Aquí en Ecuador lo que se hace es mandar esto a lo que se conoce como gestores ambientales. ¿Sí? Los lodos. Las industrias tienen a su cargo las plantas de tratamiento, pero los lodos ya eso los tiene que entregar a lo que se conoce como gestores ambientales. Eso usted lo ha de ver más detalle en legislación ambiental. No nos corresponde a nosotros entrar en eso, pero es bueno al menos tener una imagen media clara. Entonces, los gestores ambientales son los encargados, son empresas también, son empresas que se han dedicado y se han especializado en la disposición adecuada de desechos tóxicos, peligrosos y especiales. Uno de esos desechos tóxicos son los lodos de las plantas de tratamiento. Entonces, usted le entrega todo, le cuesta, ¿no? Obviamente, es caro. Entonces, usted le entrega esos lodos a los gestores ambientales y los gestores ambientales le dan el tratamiento y la disposición final. ¿Bien? Uno de los gestores ambientales más conocidos aquí en Ecuador, Incinerox. Entonces, de lo que yo me acuerdo, Incinerox, los lodos los incinera. ¿Sí? ¿Por qué los incinera? Porque lo que quiere es quitar todo lo que sea orgánico y al final esto lo reduce a cenizas. Entonces, si aquí usted tiene una tonelada, ¿sí?, de lodo, una vez que la incinera le quedará pues unos 100 kilos, ¿sí?, de una tonelada a 100 kilos de ceniza y dentro de esa ceniza estarían los metales. Y esos metales, como es una cantidad ya más compacta, pues los puede solidificar y ahí sí mandarlos a relleno sanitario. ¿Ya? Entonces, esta sería la segunda fuente antropogénica potencial de contaminación por metales pesados. Una mala gestión de los lodos de las plantas de depurador, de tratamiento de aguas residuales. Porque hay industrias, y yo he visto, ¿sí?, hay industrias que estos lodos no los dan a gestores ambientales o no lo dan en toda la cantidad, porque como esto cuesta, tiene un valor medio alto, entonces mandan una parte solamente para cumplir medio con la normativa, para tener los registros y cuando vengan las auditorías, pues tener ahí el registro de que sí entregó al gestor. Y otra gran parte, pues ahí la descarga de alguna manera ahí que no es adecuada, ¿no? Y entonces, pues, claro, en el caso de las plantas de tratamiento, deberíamos analizar, pues, quién está obligado a tener plantas de tratamiento. Y entonces, como yo le indico, pues, según las normativas, ¿sí?, que esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, legislación ambiental, pues, según esta norma, el libro 2 del libro sexto, perdón, del texto unificado de legislación secundaria, norma calidad ambiental de recursos suelo, pues ya le indica más o menos quiénes van a tener que tener este cuidado, ¿sí?, para no producir degradación de la calidad del suelo. Talleres mecánicos, lubricadoras, estaciones de servicio, actividad industrial comercial, que dentro de sus operaciones maneje y utilice hidrocarburos, derivados, deberán realizar actividades en áreas pavimentadas, impermeabilizadas, por ningún motivo deberán verter residuos aceitosos, disponer solo recipientes y toda una serie que ya le indica, ¿no?
Y si usted no está seguro, usted si quiere poner una empresa y no sabe si le van a pedir licencia ambiental o no, pues tiene que ir al, por ejemplo, aquí le he puesto lo que se conoce como el SUIA, el Sistema Único de Información Ambiental. Ahí es donde usted tiene el registro de todas las industrias, Dirección de Regulación Ambiental, y ahí pues tiene toda la información. Si es que se va a poner una empresa o si es que va a generar alguna actividad industrial, para ver si en dónde le cataloga el ministerio ambientalmente, si es una industria de alto impacto, de mediano impacto, de bajo impacto, porque de eso depende, ¿no? Si usted, el Ministerio del Ambiente, le cataloga como una industria de alto impacto ambiental, le va a obligar a sacar una licencia ambiental. Y para sacar la licencia ambiental va a tener que presentar estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, planes de contingencia, planes de seguridad, planes de emergencia. Y dentro de eso están los correspondientes a las plantas de tratamiento. ¿Bien? Entonces, ahí, en la consulta de actividades de SIU, usted debería ver, por ejemplo, en qué categoría le pone, ¿no? Explotación de viveros, explotación de lo que sea. Ahí simplemente pone la actividad y le saldrá el código y de una, cuando usted meta en el sistema, porque tiene que calificarse en este sistema, cuando usted meta los papeles para el registro ambiental, le va el ministerio a dar su categoría ya de forma casi inmediata. Le va a decir, usted necesita licencia ambiental, porque es de alto impacto. O usted necesita un permiso ambiental solamente, porque es de mediano impacto. O usted no necesita nada, porque es de bajo impacto, simplemente necesita cumplir buenas prácticas ambientales. Por eso lo va a ver en legislación ambiental, no nos metamos mucho en ese tema que ya es otra cuestión. Lo que sí sería que dentro de las normas ya le da los límites máximos permisibles, ¿no? Lo interesante de aquí es que aquí ya le da la división, ¿no? Que habíamos dicho que los contaminantes específicos se dividen en dos tipos, los inorgánicos y los orgánicos. Entonces, ya las normativas a nivel mundial y la del Ecuador también, pues ya le da a usted los límites máximos permisibles que deberían tener los compuestos, en este caso, los inorgánicos, que son los que estamos analizando, contaminantes inorgánicos. Entonces ahí tiene el arsénico, el cobalto, cadmio, plomo, zinc, que son los cuatro principales, ¿no? Que vimos, el cadmio, el cobre, el plomo y el zinc. ¿Sí? Son los que vimos al inicio. CD, CU, PB y ZN. Entonces, son las industrias más pesadas, se refiere. Entonces, ahí está, por ejemplo, el cadmio, límite máximo permisible, 0.5 miligramos por kilogramo. ¿Qué es esto? Recuerde de balance de masa y energía, partes por millón. Pero en este caso nos sirve, sí nos sirve porque cuando va a manejar normas, este le da una posibilidad de cálculo directo, ¿sí? Usando estas unidades. Por ejemplo, si usted tiene 10.000 kilos de suelo, ¿cuánto es lo máximo que usted podría tener de cadmio? Entonces habría que hacer la multiplicación, ¿no? Directo. Entonces, solo por recordar, ¿no? 10.000 kilogramos de suelo, sabiendo que por cada kilo de suelo, yo máximo podría tener 0,5 miligramos de cadmio. Pues, ¿cuánto sería lo máximo que yo podría tener de cadmio para estar dentro de norma? 5.000 miligramos de cadmio. ¿No? Entonces, con esto nos ayuda a hacer un cálculo directo para ver si estamos cumpliendo o no normativa. Igual con los orgánicos, ¿no?
que los vamos a ver enseguida. También aquí tienen los ppm de las sustancias catalogadas como contaminantes. Eso respecto a los contaminantes inorgánicos, ¿sí? Contaminantes inorgánicos. Entonces, ya hemos acabado esta parte. Ahora nos vamos a enfocar en los orgánicos, ¿sí? Y el primero de los contaminantes orgánicos que nos interesa, ¿sí? Porque solo vamos a estudiar los que son más importantes, no todos, porque nos llevaría a otro módulo, son los plaguicidas, ¿no? Entonces, algo ya hablamos de plaguicidas en el capítulo anterior de contaminación del suelo. ¿Mm? Hablamos tanto hablamos de los plaguicidas porque los plaguicidas entran dentro del grupo de los agroquímicos, recuerde. ¿Sí? Agroquímicos. Sustancias químicas o naturales usadas para la agricultura en beneficio de los cultivos, ¿no? Entonces aquí básicamente habían dos. Uno que eran los fertilizantes y aprendimos a calcular las cantidades adecuadas para fertilizar con el NPK, recuerde. Y también vimos que habían los plaguicidas, que son sustancias sintéticas o naturales encargadas en cambio de atacar plagas, ¿sí? Para proteger los cultivos. Estos se usan para nutrir cultivos y estos se usan para proteger los cultivos, las diferencias. Entonces aquí también nos va a interesar ver cómo calcularlos, la dosis adecuada de plaguicidas. Las de fertilizantes ya sabemos. Ahora nos vamos a enfocar en los plaguicidas. ¿Por qué los fertilizantes los vimos en contaminación y no aquí? Porque los fertilizantes no se consideran como contaminantes específicos. Los fertilizantes son nutrientes. Se vuelven contaminantes cuando uno los usa de mala forma, ¿sí? Pero los plaguicidas sí se consideran como contaminantes porque son altamente tóxicos. Deben ser tóxicos para matar las plagas, ¿no? Pero de por sí ya su naturaleza es tóxica, entonces es peligrosa, entonces se considera como contaminante. Entonces, por definición, los plaguicidas, ya como ven, ya vimos, son aplicados para reducir las pérdidas en cosechas a causa de plagas, insectos, malas hierbas, patógenos, ¿no? Entonces, los plaguicidas incluyen en forma enunciativa y no limitativa, es decir, los principales son estos, pero no los únicos. Entonces los puede ver ya sea en esta división o en esta tabla que está aquí, que es más completa. Pues veamos las de la tabla, ¿no? Que son casi los mismos. Entonces el tipo de plaguicida, los que van contra los insectos y los insecticidas, encargados de acabar con hormigas, pulgas, piojos, pulgones, mosquitos. Los acaricidas, que se encargan de atacar ácaros. Los nematicidas, que se encargan de los nemátodos. Los molusquicidas, de los moluscos. Los rodenticidas, de roedores. Los bactericidas, de bacterias. Los fungicidas, de hongos. Los herbicidas, de malas hierbas. ¿Por qué se hace esa división? Porque un insecticida nunca va a matar hongos o malas hierbas. Solo está diseñado para atacar hormigas, pulgas, piojos, pulgones o mosquitos, insectos. ¿Por qué no va a pasar eso? Porque los plaguicidas están formulados, o mejor dicho, su componente activo, ¿sí? Lo que le hace insecticida, es específico para atacar uno de estos organismos. Y ataca una parte de su metabolismo, ¿sí? Entonces, obviamente, los metabolismos de las hormigas no son los mismos que las de las malas hierbas. Por ende, los insecticidas no van a hacer nada sobre las malas hierbas, pero sí sobre los insectos.
Los insecticidas generalmente atacan los sistemas nerviosos de los insectos. Entonces, las malas hierbas no tienen sistema nervioso. Entonces, ahí lo que necesitas es un herbicida. Los herbicidas, en cambio, atacan las raíces, ¿sí? Para impedir que puedan nutrirse. Entonces, obviamente, un herbicida no le va a servir contra pulgones o contra piojos. Por ende, ¿qué es lo que necesitamos primero hacer antes de usar plaguicida? Ver qué plaga es la que tenemos. No es cuestión de usar cualquier cosa por usar. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué plaga es la que tenemos y de ahí sí ir a ver qué plaguicida es el que me serviría. Entonces, dice que en la actualidad se utilizan cerca de 1000 plaguicidas diferentes, ¿eh? Con más de 800 ingredientes activos diferentes. El ingrediente activo es el componente que le hace que ataque de forma específica, ¿sí? A lo que esté diseñado, ¿no? Pero siempre va aumentando este número de compuestos porque siempre se van produciendo o investigando más plaguicidas, ¿sí? Más compuestos, más componentes activos para formular mejores plaguicidas. Mejores entre comillas, ¿no? Porque son mejores para atacar la plaga, pero pueden ser más tóxicos para el ambiente, ¿no? Ahora, el uso de plaguicida, si bien parece que suena que es malo, es un mal necesario si lo quiere ver desde ese punto. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurar el sostenimiento agrícola. Entonces dice, fíjese en este dato, dice que si no usamos plaguicidas, nosotros en las cosechas perderíamos cerca del 32% de los cereales por plagas, ¿sí? Es decir, de todo lo que sembráramos, el 32% se perdería por las plagas, si no usásemos plaguicidas. Y el 78% de las frutas se perdería. Entonces no podemos nosotros arriesgar, como dice aquí, el suministro global de alimentos, ¿sí? Entonces necesariamente vamos a tener que usar plaguicidas, ¿no? Otra cuestión es que también necesitamos los plaguicidas porque nos ayudan para la protección de la salud humana. ¿Por qué? Porque sirven para atacar los vectores. ¿Qué son los vectores? Pues son estos eh, organismos que transmiten enfermedades, ¿sí? Los insectos, los roedores, etc. Entonces, necesitamos usar plaguicidas para estos vectores. Uno de los casos más usados es el DDT para la malaria, que usted pues va a leer cuando haga la tarea de la convenio de Estocolmo. Se usa para mantener infraestructuras libres de insectos dañinos, malas hierbas, ¿sí? Por ejemplo, cuando las construcciones son de madera, hay termitas, entonces para acabar con las termitas se usan plaguicidas, ¿no? Para las cunetas de las carreteras se usa plaguicidas para eliminar la mala hierba, ¿sí? De los trenes, porque pueden ocasionar accidentes, etc. Entonces son necesarios, en pocas palabras, nos está indicando. El problema surge cuando hacemos mal uso de los plaguicidas o un uso inadecuado. Sí, el primer gran uso, como le indico yo, es tratar de matar mala hierba con insecticidas, no. Tratar de matar hongos con acaricidas, no. O viceversa. Entonces, ese sería el primer gran uso, no saber para lo que estamos usando el plaguicida. Otro sería que al ser aplicado en cantidades superiores a las necesarias, como los fertilizantes, esto también va a contribuir que se propaguen al medio ambiente, ¿sí? Y eso va a ocasionar problemas ambientales, ¿sí? Porque si usamos más de lo que nos recomiendan los proveedores, ese exceso que estamos metiendo de plaguicidas, porque a veces pensamos que mientras más plaguicida usamos, mejor, ¿no? Pero no. En las fichas técnicas de los plaguicidas ya le indican, miren, nosotros ya hemos hecho el análisis técnico, entonces usted tiene que usar solo esta cantidad de plaguicida. No use más porque el extra que está usando se va a ir al ambiente, ¿sí? Se va a ir al ambiente.
Entonces, en este gráfico, por ejemplo, no nos indica el uso de plaguicidas por hectárea de tierra arable alrededor del mundo, ¿no? Tomado de la FAO. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí, Ecuador. Entonces, más o menos, nosotros, en promedio, estamos usando por cada hectárea de tierra agrícola entre 2.3 hasta 6.4 kilogramos de plaguicidas. Eso es bastante, ¿no? Deberíamos nosotros estar más o menos al nivel de Europa, ¿sí? Que está por aquí, 0.24 hasta 2.3 kilos por hectárea. ¿De qué depende de que pasemos de un punto a otro? De las buenas prácticas de gestión y del avance tecnológico o el uso de tecnologías modernas para agricultura. Es decir, ya dejar de usar eh, los métodos antiguos de labranza, usar métodos modernos. Ahora, con esto no me malentiendan, ¿no? Porque a veces los métodos modernos solo son los que han causado los problemas de degradación del suelo. Y los métodos ancestrales son los que han llevado a la protección del recurso suelo. Eso está bien, ¿sí? A lo que me refiero y lo que deberíamos nosotros de enfocarnos es el uso de tecnologías, es decir, de equipos más modernos, ¿sí? Para hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, de lo que antes se usaba bueyes, ahora se puede usar un pequeño tractor, ¿sí? De lo que antes se usaba agua de pozo, ahora se puede usar regadío por goteo, para no usar tanta agua, etc. Pero de ahí los métodos ancestrales son mejores sobre el cuidado ambiental, ¿sí? Por ejemplo, evitar los monocultivos, hacer circulación de cosechas por año, dejar descansar suelos, etcétera, etcétera. Esas técnicas ancestrales son mejores que las técnicas modernas, ¿no? De monocultivos, de grandes extracciones únicas, de uso de fertilizantes sintéticos, etc. Pero los equipos son los que me refiero, los equipos modernos son mejores, eso sí que los equipos antiguos. Entonces habría que usar ya equipo moderno para poder pasar, dejar de usar tanto plaguicida. Entonces, los plaguicidas, ¿sí? Se clasifican dependiendo de su estructura química. Ahí sí hay un montón de plaguicidas con estructuras químicas terriblemente complejas. Esto a los químicos les fascina, ¿sí? Es más, son los bioquímicos los que diseñan nuevos plaguicidas, uniendo, quitando átomos de moléculas. Entonces, la clasificación nos indica que, de acuerdo a la estructura química, los plaguicidas se pueden dividir en 12 grupos distintos. Es decir, hay 12 tipos de plaguicidas, ¿sí? Que son aquí los que están mencionados. El primero, los compuestos organoclorados. El más conocido de todos, el DDT, cuya fórmula usted la puede ver aquí. DDT, que es un insecticida, ¿sí? El nombre es el DDT es por diclorodifeniltricloroetano. Dicloro quiere decir que en su estructura hay dos cloros, que es el que está aquí. Difenil, ¿sí? Que hay dos anillos aromáticos. Tricloretano, ¿sí? Que hay pues tres cloros dentro de un enlace o una unión de tres bases. Entonces, mire que esta estructura es supremamente compleja, ¿no? Entonces, todos los que tengan cloro dentro de su estructura son compuestos organoclorados, son plaguicidas organoclorados. El más conocido, DDT. Otro de los conocidos, el endosulfán, que también está teniendo problemas. El aldrin también está con problemas de toxicidad. Otro, los compuestos organofosforados. Quiere decir que en vez de cloro, tienen fósforo. Como el que está aquí, ¿no? El insecticida conocido como Fosmet. Entonces, mire, aquí está el fósforo, parte del ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, al ácido fosfórico se le ha inyectado este compuesto amínico. Entonces, son estructuras sumamente complejas. No nos vamos a meter en eso porque eso no nos interesa a nosotros.
Otro, los carbamatos. También haber escuchado, el carbamato. Estos son los que nacen a partir del ácido carbámico, que es el que está aquí. ¿Sí? El ácido carbámico, que tiene esta estructura. Entonces, uno de esos puede ser, por ejemplo, el carbaril, ¿sí? Que es un fungicida para hongos. Entonces, parte del ácido carbámico, entonces fíjese, es este, que estaría aquí el carbono. Pues este carbono, aquí está el oxígeno, aquí está el nitrógeno. Y estos R's en química se usan para decir, bueno, ahí va algún otro compuesto, el que usted quiera, el que el bioquímico haya podido meter ahí. Por ejemplo, el carbamil ha logrado meter esto. ¿Sí? Aquí. Entonces, a partir del ácido carbámico se ha formado esta otra estructura química que se ha determinado que sirve como fungicida. Esos son los más conocidos. Los tres más conocidos son los organoclorados, organofosforados y los carbamatos. De ahí vienen otros compuestos que son ya más complejos, más específicos, los piretroides y todos estos de aquí, ¿no? Que pues no nos interesan mucho porque nos interesa solo conocer los más usados, que son los organoclorados, organofosforados y los carbamatos. Pero de ahí hay otros, ¿no? Entonces, partiendo de lo que nos indica que el gran problema es el mal uso, porque al usarse en cantidades excesivas o superiores, se promueve que se disperse al ambiente. Hay que ver que los plaguicidas tienen una gran capacidad para interactuar con los recursos aire, agua y suelo. ¿Qué es lo que nos indica este gráfico, no? Es la movilidad de los plaguicidas, cómo se mueven los plaguicidas que se usan en el suelo. Entonces, el plaguicida puede filtrarse al suelo, puede absorberse por la raíz, puede irse con la lluvia de escorrentía, puede evaporarse a la atmósfera, puede descomponerse por radiación, puede degradarse químicamente en el suelo, puede degradarse microbianamente por los microorganismos del suelo, ¿sí? O simplemente puede viajar con el viento. Entonces, fíjense que el plaguicida tiene una movilidad supremamente elevada, ¿no? Por todos los caminos posibles, los plaguicidas pueden migrar desde el punto de aplicación. Es el grave problema por lo que usted no debe o debe usar las cantidades exactas, no debes pasarse. Porque si se pasa, pues todo ese exceso de plaguicida, pues va a evaporarse, irse al ambiente, puede irse con el viento, puede irse con la lluvia, puede descomponerse y crear componentes más tóxicos, ¿no? Porque fíjese, estas estructuras son supremamente complejas, entonces si estas estructuras se degradan por radiación, puede decir que se romperían y formarían compuestos incluso más tóxicos, porque serían compuestos muy complejos químicamente y además son compuestos que son muy reactivos, ¿sí? Entonces, si estos se llegan a romper, mientras están juntos, como que son medios estables, pero si se llegan a romper, por ejemplo, con radiación UV, este radical y este radical son supremamente reactivos, entonces son supremamente más tóxicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, visto esta concepción de los plaguicidas, ¿sí? Que son muy fáciles de que migren, ¿sí? Por todos los recursos, suelo, agua, aire. La OMS ya les ha dado a ellos, a diferencia de los fertilizantes que no tienen esta clasificación, los plaguicidas sí. Una clasificación toxicológica, que también esto ya la vimos de esta tabla en el capítulo anterior de contaminantes. Entonces ya sabíamos que
los plaguicidas, ojo, plaguicidas, los fertilizantes no tienen una clasificación así. Los plaguicidas se consideran en 5 categorías. 1A, 1B, 2, 3 y 4, dependiendo de su peligrosidad en relación a la toxicidad. Y eso se calcula usando el criterio que ya habíamos indicado de el LD50 o la dosis letal. ¿Sí? Aquí está en inglés, ¿no? Lethal dosis. También la puede encontrar como DL50, dosis letal. Entonces, la LD50, ¿sí? Que se mide en miligramos de plaguicida por kilogramo de peso corporal. En este caso, las ratas le indica sobre el animal sobre el cual fue hecho el estudio, porque no puede hacer el análisis desde el LD50, es decir, dosis letal significa que con cuántos miligramos por kilogramo de ratas se morirían la mitad de las ratas a las que usted inyecte o ponga en contacto con el plaguicida. Entonces, se hace en animales porque no se puede probar en humanos. Pero igual, estos miligramos por kilogramo también son ppm, ¿no? Recuerden. Entonces, por ejemplo, veamos los extremos. Los 1A, los sumamente peligrosos. Por ejemplo, si el plaguicida entra en contacto de forma oral, usted el ser vivo se lo ingiere por vía oral. Si el plaguicida 1A es sólido, va a necesitar solo 5 miligramos por cada kilogramo de peso para morirse. Si se lo administra en forma de líquido, va a necesitar de 20 miligramos por cada kilo de peso. Si es por vía cutánea, es decir, a través de la piel, de lo que va a estar usted expuesto al plaguicida, si es sumamente tóxico, usted va a necesitar 10 miligramos por kilogramo de peso, o si es líquido, de 40 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Obviamente, siempre por vía cutánea los valores son más altos que por vía oral, porque el vía oral es como que un camino más directo, ¿sí? Llega al estómago y de ahí pues se metaboliza casi instantáneamente. La vía cutánea es más lenta, por ende requiere dosis un poco más altas. Eso sería supremamente peligroso. Fíjese que son cantidades bien pequeñas, ¿no? 5 miligramos de un plaguicida que sea sumamente tóxico por kilogramo y usted ya estaría muerto. 5 miligramos, ¿no? Por eso siempre les recomiendan que usted guarde adecuadamente o embodegue adecuadamente los plaguicidas, ¿no? Porque pueden ahí estarse teniendo problemas de toxicidad. Y los tipo 4 productos que normalmente no tienen mucho peligro son los que ya usted necesitaría primero tomarse cantidades extremadamente grandes, ¿no? Por ejemplo, 2000 miligramos de plaguicida por kilogramo para que usted ya más o menos tenga peligro de muerte. 2000 miligramos, eso es mucho. Sí, por kilogramo, ¿no? Insisto que esto es por kilogramo. Por ejemplo, si usted quisiese, si usted está despechado porque le dejó la novia y quiere suicidarse y lo único que encuentra en su casa es un plaguicida viejo que es tipo 4, ¿cuánto necesitaría? Por ejemplo, si usted peso de 70 kilos, ¿cuánto necesitaría usted meterse de o tragarse de este tipo de plaguicida? Entonces usted necesitaría una masa de 2000 miligramos, que es lo que nos dice, miligramos de plaguicida, por kilogramo de peso corporal, sabiendo que yo peso 70 kilos. Solo para hacer un cálculo así, ¿no? Solo para entender el concepto. Necesitaría al menos tragarse 140.000 miligramos. Si eso lo pasamos a gramos, si eso lo pasamos a kilos, 140 gramos, ¿no? Es decir,
unas cuantas bolsas de fertilizante, perdón, de plaguicida. Entonces, difícilmente que usted pueda morirse con eso. No así con este, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí nos han puesto unos ejemplos, veamos qué son lo que nos indica. Dice, analice el caso del glifosato 48 comercial y discuta su toxicidad. Creo que yo les había subido en su plataforma las hojas técnicas de algunos plaguicidas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el glifosato. Entonces, lo primero que nos dice es analice su toxicidad. Entonces, siempre, cualquier químico va a tener dos tipos de hojas. La hoja de seguridad, donde nos indica la toxicidad y los peligros de la salud, y la ficha técnica, que nos indica cómo aplicar el producto. En este caso, esta es la hoja de seguridad. Hoja de seguridad, lo que nos indica es cómo afectaría este glifosato o este producto en general, a la salud. No le indica nada de cómo aplicar. Por eso se llama hoja de seguridad. Seguridad, solo para información sobre seguridad. Y si usted quiere saber cómo aplicar el producto, debe ir a la hoja técnica, la ficha técnica. Entonces, en este caso, es la hoja de seguridad del glifosato, un plaguicida. Esta es la fórmula química, C3H8NO5P, supremamente compleja. ¿Qué es? Es un herbicida agrícola. Categoría toxicológica tipo 3, ligeramente peligroso. ¿Sí? Según nuestra tabla, quedaría aquí, poco peligroso. Quiere decir que debe tener unos LD50 más o menos de estas dimensiones. Entonces, si usted sigue buscando, bajando, bueno, ahí le da qué hacer, si inhala, si ta. Pero siempre le va a dar los datos de propiedades químicas, ¿sí? Que es un líquido, marrón claro, incoloro, pH, todo eso. Pero siempre le da la información toxicológica. Entonces aquí mire, lo que le dice es toxicidad alguna. Si es oral, tiene un LD50 en rata mayor a 5.000 miligramos por kilogramo. ¿Sí? Vía oral, entonces, justo, ¿no? Más de 2.000 miligramos por kilogramo. Entonces, sí está en esta categoría. Si es dermal, vía cutánea, sería más de 2.000. ¿Sí? Vía cutánea, sólido, más de 1.000, o si está dentro de esos rangos. Información ecológica, son los DL50 en aves. ¿Sí? En este caso nos dice sobre ratas, ¿no? En aves tienen otro tipo de valores porque es otro tipo de metabolismo. En truchas, siempre nos dan los DL50 en distintos animales, ¿no? Porque también nos interesa saber, bueno, si es que esto se libera al ambiente, los animales están en el ambiente. Entonces, ¿qué tan tóxicos van a ser para ellos? Entonces, también es un dato interesante saber eso. Y bueno, ahí todas las cuestiones de seguridad. Digamos el otro, la hoja técnica. La primera es la ficha de seguridad. ¿Sí? Esto está en inglés, ¿no? Material Safe and Data Sheet. Entonces, la hoja de seguridad del producto. La otra, que es la ficha técnica, esa sí ya es la que nos indica. Esta es la que está pegado en el producto, en el envase, ¿no? Es lo que usted encontraría en el envase.
Entonces le dice precauciones de advertencias, al acceder a los niños, bueno, primeros auxilios, algo de seguridad. Pero también le debe indicar, ¿sí? Bueno, el tipo de producto, qué es lo que tiene, la empresa que es la productora. Pero lo que nos interesa ahorita son esto, las instrucciones de uso. Y en las instrucciones de uso siempre nos va a indicar cómo usar, o sea, cómo calcular las cantidades que vamos a usar. Entonces, para eso creo que es el otro ejemplo. Hagamos este. Voy a control C. Voy a abrirme un aquí. Ya. Entonces, igual que en el caso de los fertilizantes, lo que nos interesa a nosotros es poder calcular cuánto plaguicida, en este caso, vamos a tener que usar para no pasarnos de lo que nos recomienda el proveedor. Entonces, en este ejemplo, ¿qué nos dice? Se requiere usar glifosato 48% comercial en un cultivo de 7.000 metros cuadrados de manzana que tiene una plaga grave de maleza de junquillo. Calcule la cantidad de preparado ideal requerida para este efecto. Entonces, analicemos cada cosa que nos está indicando en este ejemplo. Dice, se requiere usar glifosato. Primero, nos está dando el tipo de plaguicida que va a usar. Segundo, nos está dando el área del cultivo. Entonces, datos. Tipo de plaguicida. Glifosato. ¿Por qué nos interesa saber el tipo de plaguicida? Porque hay que ir a ver la hoja técnica. Porque ahí está indicado cómo usar el producto. ¿Mm? Por eso, si usted tiene un plaguicida que no tiene puesta la hoja técnica o no sabe que el nombre, se ha caído el nombre y no aparece el nombre, no use, porque no sabe cómo usarlo. ¿Sí? Entonces, segundo, nos dice el área de cultivo, 7.000 metros cuadrados. El tipo de cultivo, manzanas. Tiene una plaga grave de maleza de junquillo. Tipo de plaga, maleza de junquillo. Necesitamos saber qué maleza. Primero, ¿qué es? Si son insectos, si son hongos, si son ácaros o si es maleza. Esta es maleza, pero ¿qué maleza? La de junquillo. Aquí es junquillo, ¿no? Ah, perdón, escribí mal. Maleza de junquillo. Ahí está bien. Y la gravedad. Dice que es grave. ¿A qué se refiere grave o leve o media? Simplemente usted va a su cultivo y ve cuánta maleza hay, ¿no? Si ve que está casi todo lleno de junquillo, es grave. Si solo hay partes con junquillo, es leve. ¿Sí? Si no hay mucho, pero sí más o menos está representativo, es medio. Es importante saber por la cantidad que vamos a tener que usar. Entonces nos dice, calcule la cantidad de preparado ideal para este efecto. Esos serían los datos. Que necesitamos saber sí o sí. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Lo primero que vamos a tener que hacer es obtener la información de la hoja técnica. ¿Información de qué? De uso de la hoja técnica. Casi igual que en el caso de los fertilizantes, ¿no? Debemos ir a la ficha técnica y ver. En este caso de fertilizante sería el NPK, ¿no? ¿Cuál es el NPK? En este caso necesitamos saber cuál es la dosis que recomienda el proveedor. Entonces dice que es glifosato, 48 es este,
Y nos vamos a ir a las instrucciones de uso. Le insisto, esta ficha técnica está pegada, es el papel que está pegado en el envase. Entonces ahí es donde va a encontrar usted esto ahí. Y entonces en las instrucciones de uso siempre le van a dar este cuadro donde le indica para qué cultivo usa, para qué tipo de plaga, qué dosis y qué observaciones importantes usted necesita llevar a cabo. Entonces, ¿cómo usar esto? El cultivo tiene que ver en qué quiere usted aplicar. En este caso nos dice el ejercicio que es de manzanas. Entonces tenemos que aquí buscar en el tipo manzanas, manzanos. Entonces es fácil, ¿no? Porque ya nos pone todo. Dice, entonces la manzana es una fruta, entonces debe estar aquí, frutales. Y justo es el primero, mire, manzanos. Entonces, cultivo manzana. ¿Qué tipo de maleza? Nos dice que es junquillo. Entonces aquí hay que ir viendo cuyo, vinagrillo, bam, 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 chepica gigante, galega, junquillo, aquí está. ¿Sí? Entonces, manzano, junquillo. Aquí está el primer gran dato. La dosis que nos recomienda el proveedor en litros por hectárea. Nos recomienda de 4 a 6. Vamos a anotar ese dato. Dosis 4 a 6 litros por hectárea. Y el otro dato que nos interesa, que generalmente viene en el cuadro que dice observaciones, es la cantidad de agua que recomienda, ¿sí?, el proveedor usar para hacer la mezcla. Entonces dicen malezas perennes, aplicar cuando la maleza tenga al menos 6 a 8 hojas. Entonces aquí le indica más o menos cómo irse dando cuenta cuándo aplicar, ¿no? Cuando la maleza ya esté media grande, cuando ya tenga 6 a 8 hojas, abundaje viejo, abundante follaje, crecimiento activo. Aquí mire, considerar un volumen de aplicación entre 100 y 200 litros de agua por hectárea. Ese es el otro dato que necesitamos. Es el volumen de agua de aplicación. ¿De cuánto era? No. 100 a 200 creo que era. Litros por hectárea. ¿No? Y ya, esos son los datos que necesitamos. ¿No? Vamos a ver este. Entonces, ¿qué es cada cosa? La dosis. La dosis le implica del producto que a usted le venden en los botes, ¿sí?, le indica cuánto de ese bote usar. En este caso nos dice de 4 a 6 litros, ¿sí?, de los botes de plaguicida por cada hectárea que usted vaya a rociar. Eso sería la primera cosa, ¿sí? Esto está referido al producto, ¿sí?, al producto. Esto es el producto, dosis del producto. Pongo aquí, esto es del producto. O sea, en este caso sería el glifosato. ¿A qué se refiere el volumen de agua de aplicación? Se refiere, por ejemplo, aquí nos dice de 100 a 200 litros por hectárea. Fíjese que ambos están por hectárea y es litros por hectárea, pero son dos cosas distintas. Este es litros por hectárea sería cuántos litros de los botes de glifosato que usted compra en la tienda de agroquímicos. El volumen de agua de aplicación quiere decir es esto que usted va a esta dosis, estos litros de producto, estos litros de glifosato que usted va a calcular, en cuánta agua usted la tiene que diluir, ¿no?, antes de rociar. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, ojo, la dosis es los litros de producto. El volumen de agua de aplicación, en cambio, es en cuánta agua le recomienda el proveedor disolver o diluir el producto.
Entonces eso tiene que estar con cuidado ahí. Entonces, siempre vamos a necesitar esta información. Primero, todo esto, es decir, qué plaguicida quiero usar, cuánta área de cultivo tengo, qué tipo de cultivo, qué tipo de plaga y si es grave y la gravedad de la plaga. Y luego de la ficha técnica yo necesito saber la dosis recomendada de producto del fabricante y el volumen de agua de aplicación que me recomienda hacer la dilución antes de hacer la aspersión, ¿no? Entonces, una vez que tengo esos dos datos, yo ya puedo hacer el cálculo con toda la información que me da. Entonces, el segundo paso. Ah, perdón. Ah, el segundo paso sería calcular la cantidad de dosis de agua según la gravedad de la plaga. ¿A qué se refiere esto? Fíjese que siempre nos va a dar un intervalo, ¿no? En este caso nos dice de 4 a 6 litros por hectárea de producto y de 100 a 200 litros por hectárea de agua de aplicación. ¿Cómo nosotros escogemos si 4 o 6 o un valor medio, 5, o de 100 o 200, 250? ¿Cómo yo hago esa diferenciación? Nos vamos a fijar en la gravedad de la plaga. Si la plaga es leve, vamos a usar los valores iniciales. En este caso sería 4 litros por hectárea de producto y 100 litros de hectárea de agua de aplicación. Si es leve. Si la plaga es media, vamos a usar el promedio. En este caso sería 5 litros de hectárea de producto, 5 litros por hectárea de producto, en este caso sería 150 litros por hectárea de agua de aplicación. Y si el caso es grave, como en este ejemplo, vamos a usar el valor máximo, ¿sí? 6 litros por hectárea de producto y 200 litros por hectárea de agua de aplicación. Entonces, dosis de producto, ya vamos a tomar un valor fijo, 6 litros por hectárea. Y volumen de agua de aplicación, 200 litros por hectárea. ¿Por qué? Motivo, debido a que la plaga es grave. Entonces, como es grave, hay que usar un producto más concentrado. Por eso es que usamos los valores más altos. Y una vez que tenemos eso, el tercero sería ya calcular la cantidad de aplicación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la cantidad de aplicación? Vamos a usar estos dos datos y vamos a usar este dato de el área de cultivo. Por eso es que siempre está por hectáreas, ¿sí? Entonces vamos a necesitar el área de cultivo y vamos a tener que calcular justamente estas dos cosas por separado. Primero, la dosis total a usarse, que sería igual a qué. Entonces el cálculo es fácil, mire. 7,000 metros cuadrados es lo que yo tengo de cultivo. Yo sé que 10,000 metros cuadrados es una hectárea. ¿Por qué hago esta transformación? Porque aquí los datos me dan por hectárea. Si el terreno ya estuviese en hectáreas, no necesitaría hacer esta transformación, pero aquí me dice que el terreno es de 7,000 metros cuadrados, entonces yo necesito transformar esto a hectáreas, porque los datos están en hectáreas. Entonces, 7,000 metros cuadrados, sabiendo que 10,000 metros cuadrados es una hectárea, y sabiendo que, según la dosis, por cada hectárea que yo tenga,
tengo que aplicar 6 litros de producto, o sea, de glifosato. Entonces, si yo hago el cálculo, 7.000 por 6 dividido para 10.000, me da que yo voy a necesitar para todo este terreno, para todo este cultivo, 4.2 litros de producto. ¿Sí? Si los botes son de 1 litro, voy a necesitar 4 botes de 1 litro de glifosato y la cuarta parte de un bote más. Con eso basta. Pero son 4.2 litros, entonces usted no va a coger 4.2 litros, meter en el aspersor y botar, no. Eso lo tiene que diluir en qué, y ahí es donde vamos a calcular ahora el volumen de agua total de aplicación. Y el cálculo es el mismo. 7.000 metros cuadrados, sabiendo que 10.000 metros cuadrados por hectárea, y sabiendo que lo que me indica el fabricante es que por cada hectárea yo debería aplicar 200 litros de agua para diluir, ¿no? Para diluir el producto. Entonces, si yo hago el cálculo, 7.000 por 200 dividido para 10.000, me da 140 litros de agua. Y listo. Entonces, la mezcla será de 4.2 litros de producto en 140 litros de agua. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Ven? Súper fácil. Entonces, una vez que usted ya tiene este dato seguro, certero, ¿qué es lo que hace? Pues coge 140 litros de agua, es decir, pone en una tina, llena 140 litros de agua. Una vez que ya tenga los 140 litros de agua, coge 4 botes de 1 litro de glifosato, los pone. ¿Sí? Aquí voy a hacerle así, ¿no? Litros de agua en una tina y bota 1, 2, 3, 4 botes de glifosato y la cuarta parte de un bote extra. Entonces 4.2 litros de producto, mezcla bien, 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 y eso lo mete en el aspersor. Puede ser un aspersor mecánico, ¿sí? Puede ser la mochila de aspersión, si va a ser una aspersión manual, o la aspersión por tractor, como quiera, lo que tenga. Y entonces va haciendo por partes, ¿no? En las 7.000 metros cuadrados, ya hace más o menos la división, ¿sí? Le tocaría casi a 70 litros de esta mezcla, 70 litros de mezcla sería por la mitad del terreno. Entonces, más o menos usted ya va haciendo el cálculo y hace la aspersión. Y con eso nos aseguramos de no usar más de lo que deberíamos. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto? Ay, Entonces, súper fácil, ¿no es cierto? Entonces, otro dice, se requiere usar glifosato, igual el mismo glifosato comercial, ahora en cultivo de 5 hectáreas de mandarinos que tienen una plaga leve de maleza de totora, calcule la cantidad. Es lo mismo, ¿no? Solo que habría que buscar ahora mandarinos y ahora plaga leve, mire, aquí le dice leve, de totora. Entonces usted pues la puede hacer tranquilamente en su casa. Este otro dice, se requiere atacar una plaga leve, de pulgones. Este en cambio ya no es maleza, estos son insectos. En un cultivo de 5.000 metros cuadrados de lechuga. Entonces siempre usted va a tener el tipo de cultivo, el área, el tipo de plaga y la gravedad de la plaga. Aquí nos dice, busque un insecticida y calcule la cantidad de aplicación requerida. Bueno, aquí nos dice, busque un insecticida. Entonces ahí pues tendríamos que ir al internet,
y buscar un insecticida ahí para usar. Y creo que ya le tenía abierto alguno. Sí, estos tres le busqué. Entonces, por ejemplo, este es un insecticida. Uno más o menos común, ¿no? El Alfamax. Es para insectos. Entonces, igual, esto está pegado en el bote. Y en el bote, pues usted va a tener que ir las instrucciones de uso. Siempre va a encontrar esto. Entonces, por ejemplo, aquí. No, ¿dónde está? Nos dice que es pulgones y lechuga. Entonces hay que ir a buscar eso nomás. Entonces, pulgones, primero lechuga, ¿no? Cultivo, trigo, remolacha, maíz. Aquí está lechuga. Tipo de plaga, pulgones. Aquí están pulgones. Dosis de 100 a 160 centímetros cúbicos por hectárea. Aquí la única diferencia es que en vez de darnos en litros, nos están dando en centímetros cúbicos, pero tranquilamente pues, podemos hacer las transformaciones de unidades. Aquí, ¿qué usaríamos? ¿100 o 160 centímetros cúbicos por hectárea, Nidia? ¿Sí? De lo que vimos. Sabiendo que la plaga nos dice que es una plaga leve de pulgones. Los 100 serían. Serían los 100, ¿no es cierto? Eso es importante porque si es leve, no va a necesitar usar una concentración tan alta. Entonces también, por eso necesitamos ver la gravedad. Porque claro, si es leve y usted insiste neciamente en que mientras más mejor, va a cometer el mismo error. Porque claro, ya le está indicando que si es leve solo necesita 100 centímetros cúbicos. Y usted si usa 160 estaría desperdiciando, primero desperdiciando dinero porque está usando 60 extra que no necesita. Y segundo, eso va a ir al ambiente, ¿no? Entonces, como dice Nidia, muy bien, como es leve, necesitaría usar solo 100. Y aquí en estas observaciones, aquí mire, le indica aplicar y aquí le dice utilizar un mojamiento. Mojamiento es un sinónimo de el volumen de agua, de 200 a 800. Entonces ya le está indicando ahí cuánta agua usar. Y el cálculo es el mismo. Otro insecticida, sí, es este de aquí, este que dice quilate. Igual, vamos a los cultivos, hay lechuga, pulgón de lechuga. Aquí en cambio, porque es distinto, dice de 100 a 150, pero fíjense que aquí ya nos dice ya no en litros ni en centímetros cúbicos, sino en gramos. El cálculo es el mismo, solo que van a ser gramos nomás. Y aquí, por ejemplo, no nos dice en cuánta agua de dilución hay que usar. Si usted lee aquí, no nos dice en qué agua de dilución usar. ¿Qué hacer si es que no nos indica específicamente, como en los otros casos, en cuánta agua a disolver? Ahí hay dos opciones. La primera, usted lee en todos los ítems y ve si alguno de los cultivos tiene alguna relación de agua. Por ejemplo, aquí sí hay agua, aquí en este, para tomate de invernadero, de 800 litros por hectárea. Entonces usted puede hacer ahí más o menos un promedio y usar esa misma cantidad de agua. Ahora, otra opción es usar otra ficha técnica en la que haya volumen de dilución y usar un promedio. Porque casi todos los insecticidas actúan de la misma forma. La diferencia entre uno y otro más es la fuerza, ¿sí? La toxicidad sobre el insecto. Pero el trabajo por dilución casi no cambia. En este caso, pues tendríamos que decidir si usamos los 800 que están aquí para tomate, siendo lechuga, o si usamos un promedio del que está usando aquí en el Alfamax, ¿sí? Aunque también está indicando que deberíamos ser de entre 200 y 800. Otro dice el CarpTap. Sí, yo puse ahí algunos para ver. Entonces igual, ¿no? Cultivos, papas, repollo, aquí está lechuga.
polillas, pulgones. Y aquí está dosis de entre 100 a 150 gramos por cada 100 litros de agua, ¿sí? O 1 a 1,5 kilogramos por hectárea, ¿sí? Cualquiera de las dos. Tampoco nos da datos de volumen. Entonces, ahí también tendríamos que decidir sobre información. Ah, no, pero aquí miren, por eso hay que leer todo, ¿no? Aquí dice volumen de mojamiento de 300 a 1000 litros por hectárea. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos ha estado dando. Entonces, no es que no nos ha estado dando. Pero el cálculo es el mismo que acabamos de indicar. Necesita manejar estos dos ítems, la dosis de producto y el volumen de agua de aplicación. ¿Sí? Y con eso ya tenemos la cantidad perfecta. Eso es, ¿ya? Entonces, bueno, ya van a ser las 9. Vamos a hacer asistencia. Hoy es 21. Y estamos todos, por suerte, ¿sí? 5 y conmigo 6. Entonces, voy a poner a todos asistencia. Damos asistencia. Y listo. Listo, listo, listo. Bueno, nos falta bastante aún. Pero bueno, algún día hemos de acabar. Eso es, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, nos veríamos el día de mañana para continuar y tratar de acabar mañana este capítulo para entrar al otro y poder terminar lo que corresponde a esta semana. ¿Sí? Y buenas noches, Hugo. Que pase igual bien. Entonces, hasta mañana, chicos. Que pasen buena noche. Nos vemos el día de mañana.